Listo, ahora sí. Disculpen, muchachos. Muy bien. Vamos a empezar a ver otra vez. Muy bien. Entonces, como les decía, miren, acá tienen un cuadro bastante interesante acerca de cómo se diferencian las diversas eh, estructuras en cuanto a diámetro, ¿no? Miren, ustedes tienen unas que los bronquios habitualmente tienen un diámetro de más de 1 milímetro, tienen un epitelio pseudoestratificado columnar, ¿no? Columnar tiene generalmente una, un supor vascular básicamente dependiente de las arterias bronquiales, que son dependencia de la arteria aorta, ¿no? Y no tienen presencia de alvéolos, ¿no? Más o menos en volumen, pues no está bien distribuido porque todos conllevan una serie de en conjunto el volumen de todos los bronquios, ¿no? Los bronquiolos terminales que no tienen cartílago en su haber, en su anatomía, tienen un diámetro de menos de 1 milímetro. El epitelio es cuboidal. El soporte vascular es básicamente por las arterias bronquiales, ¿no? Que son arterias ramas, como les repito otra vez, de la arteria aorta. Y finalmente los bronquiolos respiratorios, que ya tienen ellos pues un epitelio cuboidal, pero también alveolar, ellos ya cumplen la función respiratoria. Ellos, miren ustedes, tienen una irrigación básicamente dependiente pulmonar, o sea que es de los capilares provenientes de las arterias pulmonares, ¿no? No de las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son, como les decía, una dependencia directa de la arteria aorta, mientras que las arterias pulmonares, como vamos a ver en las siguientes clases, son dependencia directa, ¿no? De un tronco especial que sale del ventrículo derecho, ¿no? Y que le permite dar lo que es la irrigación al tejido muscular, el tejido pulmonar, ¿no? Este, pues, abarca un volumen mucho mayor, en volumen de aire, ¿no? De más de 2.500 mililitros, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es la función respiratoria? La función respiratoria es el intercambio de gases en un organismo vivo y en su ambiente, ¿no? Todos, ¿no? Vamos a tener esta función porque requerimos del oxígeno para poder subsistir. ¿Y cuál es la razón? Nosotros, para poder subsistir, muchachos, requeremos de una serie de reacciones metabólicas en nuestro interior. Y muchas de ellas requieren del consumo de energía. Ustedes sabrán, por bioquímica, lo vamos a ver un poco mejor en endocrinología, que el soporte energético, en la molécula, el soporte energético de nuestro ser, nuestro haber, y de todos aquellos que somos anaerobios, es el ATP. Y este ATP se puede obtener mediante la reacción de la cadena de electrones de las mitocondrias y el ciclo de Krebs. Entonces, este ATP es fundamental que para que se produzca subsistir, nosotros necesitamos del oxígeno que se provee desde la atmósfera, ¿no? Siendo que somos anaerobios. Hay organismos que obtienen ATP por reacciones no dependientes de oxígeno. Esos organismos son anaerobios, por lo tanto, ellos no requieren de una función respiratoria como la de nosotros, ¿no? Muy bien. La función respiratoria, al igual que la circulatoria, no pueden interrumpirse por periodos mayores de 5 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el órgano que es más dependiente de glucosa y de oxígeno es el cerebro. Y al no tener por más de 5 minutos, la persona empieza a tener un daño severo. Por eso es que cuando una persona, por ejemplo, hace parada cardíaca y está más de 5 minutos en parada cardíaca, ya el pronóstico después de los 5 minutos, a pesar de que tú lo saques, es muy pobre, ¿no? Probablemente va a salir con algún daño cerebral de fondo. Los gases que se intercambian en la respiración son básicamente dos, el O2 que es captado por el organismo y el que habitualmente es el producto de desecho. Eso lo vamos a ver conforme poco a poco
a lo largo de las clases. Entonces, la cadena de la función respiratoria funciona en el siguiente orden. Primero, nosotros tenemos un reservorio de gases. O sea que los gases que obtenemos y que eliminamos tienen que estar en un determinado ambiente o de un punto del cual o lo extraemos o lo eliminamos. Y ese es la atmósfera, ¿no? La atmósfera está formada por una serie de gases y uno de esos gases o dos de esos nosotros utilizamos son el oxígeno y el CO2. La bomba ventilatoria, que está constituida por las vías respiratorias, ¿no? Que está constituido por las vías respiratorias, pulmones y caja torácica, es decir, una caja que tenga la capacidad de poder mover el aire desde afuera adentro, ¿no? El área de superficie de difusión. Podemos tener el aire y luego expirarlo, pero todo eso tiene que ir a un tejido que exponga al aire y permita que los gases se intercambien con la vasculatura y haya el intercambio gaseoso. Y eso es la membrana alveolar, ¿no? Que en un adulto normal es aproximadamente 6 a 70 metros cuadrados. El sistema de distribución y transporte de gases, que está constituido básicamente por el aparato cardiovascular. Una vez obtenido el O2 y una vez que uno quiera eliminar el CO2, tiene que haber o algún mecanismo de transporte de estos gases, ya sea que lleguen a los tejidos o que de los tejidos lleguen a la vía respiratoria para ser eliminados. Y este es el sistema circulatorio. Este lo vamos a estudiar más en el siguiente segmento. Y finalmente el sistema de utilización. ¿Cuál es el fin de obtener oxígeno? Obtener energía. ¿Y cuál es el fin de eliminar CO2? ¿No? Es porque es el producto metabólico mayor de las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el CO2 tiene que eliminarse a manera de que se mantengan las concentraciones de CO2 y oxígeno, ¿no? Entonces, en el primer punto, en el compartimento que tienen estos gases, ¿no? Está la atmósfera. Y la atmósfera, pues, es una capa gaseosa que envuelve la Tierra y la composición principal es la de nitrógeno en un 78 a 80%, el oxígeno en un 21 a 20%, y otros gases como los gases nobles, neón, helio, argón, criptón, etcétera, ¿no? A diferencia de lo que uno podría creer, en realidad el CO2 atmosférico es de apenas un 0,03, ¿no? Prácticamente no se considera que existe. Y uno podría decir, doctor, pero si uno elimina todo el tiempo CO2 a la atmósfera, ¿cómo es que este no puede, está en muy poca cantidad? Y la razón es porque, primero, que el CO2 habitualmente es un gas que tiende a ascender, y dos, que puede hacerse la reutilización de ese CO2, ¿no? Entonces, ese CO2 todo el tiempo está recirculando. Y el oxígeno, más bien, se mantiene en un 21%. Este parámetro, conocido como 21%, es lo que se conoce como el oxígeno atmosférico. O sea, por ejemplo, cuando mañana más adelante hablemos de la fracción inspirada de oxígeno, hablaremos de cuánto es la fracción de oxígeno que nosotros obtenemos por parte de una determinada fuente de aire, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está caminando normalmente, decimos que está obteniendo el oxígeno a una fracción inspirada de oxígeno al 21%, o sea, está respirando sin suplementación de oxígeno. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, dispositivos de oxígeno suplementario, hoy por hoy en el COVID tan conocido, todo lo que es el abundante oxígeno suplementario, ¿no? La cánula binasal, la máscara de reservorio, la máscara Venturi, las cánulas de alto flujo y la ventilación mecánica, nosotros aumentamos el porcentaje de oxígeno obtenido mediante una fuente externa, ¿no? Por ejemplo, con cánula binasal podemos llegar hasta un 26%, con una máscara Venturi podemos llegar hasta el 50%, y con una máscara de reservorio podemos llegar hasta el 100% de fracción inspirada de oxígeno. Entonces, miren ustedes para que entiendan, ¿no? El cómo funcionan estas fracciones, ¿no? Y aquí están los volúmenes para que ustedes lo lean, ¿no? Cuál es la composición de los gases. Y aquí hacemos una comparación, ¿no? Entre
los porcentajes que hay en el aire alveolar, ¿no? El aire que llega finalmente, el aire de la atmósfera versus el aire que llega finalmente al punto donde se va a hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Y ahí, pues, muchachos, ustedes van a ver que hay una serie de diferencias que competen con respecto, por ejemplo, a la cantidad de CO2, ¿no? Miren ustedes, la cantidad de CO2 en el aire alveolar es 5.3 y en el atmosférico es 0.04 a 0.03. ¿A qué se debe? Porque en el aire alveolar nosotros eliminamos el CO2 que no queremos, ¿no? Producto de las reacciones químicas del cuerpo, y lo eliminamos hacia el saco alveolar, ¿no? De tal manera que hay una mayor concentración de CO2 a este nivel y más bien tiende a haber una menor cantidad de oxígeno. Y la razón es ¿por qué? Porque aquí, además de ello, muchachos, aparece este porcentaje que es el vapor de agua, ¿no? En la atmósfera, la humedad, el vapor de agua en realidad es poco, habitualmente, es 0,5. Pero miren ustedes cómo se va la humedad, o sea, el vapor de agua adentro de las vías respiratorias. Y la razón es porque adentro de las vías respiratorias, muchachos, se incluye obviamente también lo que es, hay un recubrimiento de una capa de moléculas de agua que se puede evaporar y que obviamente ejerce una presión como gas que es, ¿no? Entonces es por eso que ustedes van a ver que en la presión de vapor, conocida como la presión del gas de agua gaseosa, ustedes van a ver que es, habitualmente se le considera como 47 milímetros de mercurio, ¿sí? Muy bien. A ver, un momento, disculpen, chicos. Ok, no hay problema. Ya. Vamos a continuar entonces. Entonces, como les decía, ese es en cuanto a la composición de los gases. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros valoramos eh, qué cosa, ustedes saben que todos los gases como tal ejercen una presión, ¿no? Una presión de ese gas. Entonces, cuando nosotros decimos qué cosa es la presión atmosférica, estamos sumando la suma de todas las presiones parciales de todos los gases, ¿no? Ustedes ya recordando química, saben que los gases en realidad no se miden en concentración, sino la presión que son capaces de ejercer en un determinado compartimento. Entonces, la presión parcial de los gases, la suma de todos los gases, van a dar la presión atmosférica. Entonces, miren ustedes, en realidad, para poder valorar la presión atmosférica, lo que hacen la mayoría prácticamente es sumar los gases más representativos, los que le aportan una mayor cantidad de presión, de acuerdo al porcentaje en el que esto se presenta. Entonces ustedes obviamente entenderán que la presión barométrica o la presión atmosférica va a ser mayormente dependiente del nitrógeno, siendo que el nitrógeno le va a aportar hasta 608 milímetros de mercurio y el oxígeno hasta 152. Eso me da un resultado aproximado de 760 milímetros de mercurio, que es lo que nosotros conocemos como la presión atmosférica, ¿no? Lo que hicimos fue, bueno, creemos otra unidad y vamos a llamarla una atmósfera, siendo que esta es habitualmente el promedio de la presión total de todos los gases de la atmósfera. Digamos que 700 milímetros de mercurio entonces equivalen a una unidad de presión que se conoce como una atmósfera, que equivalente a otro tipo de unidad dependiendo de qué sistema numérico utilicemos, serán 1013 bar, ¿no? Entonces, para que recuerden, puede ser que lo tomen el examen, 700 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera, es igual a 1013 bar. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, bueno, a 1 metro de altura, por ejemplo, la presión barométrica, o sea, la presión atmosférica, es habitualmente 674 milímetros de mercurio, a 5.000 metros de altura es 405, a 18.000 pies de altura a 380, y miren ustedes a 63.000 pies, ¿no? Tenemos 47 milímetros de mercurio, ¿no? ¿A qué se refiere esto?
Las partículas habitualmente, muchachos, que están en el aire, están sujetas también a lo que se conoce como que atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, cuanto mayor cerca estemos del centro de la Tierra, mayor será la fuerza con la que las atrae. Entonces, a nivel del mar, las partículas del aire se encuentran más cerca y con mayor contacto y mayor coalición al centro de la Tierra. Al alejarse hacia el espacio exterior, estas partículas se distancian más y el número de colisiones es menor. Y esto explica porque obviamente hay una menor presión barométrica conforme yo me voy acercando del centro de la Tierra. Y esto explica también por qué es que hay la sensación de menor cantidad de oxígeno. No es que hay menor oxígeno hacia más arriba de la de la atmósfera, ¿no? Sino es que la presión parcial de oxígeno disminuye. Las partículas y la concentración de oxígeno sigue siendo la misma, pero nosotros no valoramos concentración, nosotros valoramos la fuerza con la que impactan las moléculas sobre una determinada superficie, lo que se conoce como la presión del gas o la presión parcial del gas. Entonces, esta presión parcial del gas va disminuyendo conforme yo me voy alejando del centro de la Tierra, porque obviamente la gravedad promueve a que las moléculas de oxígeno traten de coalicionar más hacia, mientras más cerca estén hacia el centro de la Tierra. De ahí la razón de por qué cuando nosotros vamos hacia altura nos da la sensación de disnea y falta de aire, ¿no? La teoría cinética de los gases, que eso ya no voy a repetir mucho, la ley de Dalton, ustedes ya saben la ley del Dalton, es que en una mezcla de gases la presión total es la suma de la presión parcial de todos los gases. O sea, lo que acabamos de ver con la presión barométrica. La presión barométrica es igual a la suma de la presión de nitrógeno y oxígeno. No hay más que decir con la ley de Dalton, ¿no? No hay mucho que mencionar allí. La ley de Boyle-Mariotte, esta es una ley importante que habla acerca de la temperatura constante, ¿no? Mientras haya una temperatura constante, hay una relación inversa entre la presión y el volumen de gas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a 700 milímetros de mercurio en un aproximadamente 1000 cc, hay una constante a una temperatura constante, hay más o menos 760. Mientras mayor volumen yo tenga, menor presión será la que ejerce el gas. Obvio, a ver, para que les expliquen un poquito. En un compartimento, ¿no? En un compartimento, muchachos, si yo tengo un gas, miren ustedes aquí, no sé si pueden ver el puntero, ¿sí? En un compartimento determinado, a ver, perdón, quiero ver un poco aquí, disculpen, voy a poner acá puntero. ¿Dónde está el puntero? Bueno, ya, continuamos. Por ahora ahorita lo encuentro. Bueno, en un compartimento como tal, este que ustedes ven aquí, ¿no? Cuando yo tengo un gas, ¿no? El gas está representado por estas moléculas blancas, ¿no? Entonces, este determinado volumen, que es aproximadamente 4 litros, ¿no? Si yo lo comprimo, la presión va a ser de 1 atmósfera a 2 atmósferas. ¿Por qué? Porque al tener un menor volumen, las moléculas impactan con mayor fuerza y más frecuentemente sobre las paredes de ese compartimento. Por lo tanto, a una menor cantidad de volumen, la presión ejercida por el gas es mucho mayor. Si yo este volumen lo comprimo más, las moléculas impactan con más fuerza y a mayor velocidad. Por lo tanto, la presión aumenta. Esa es la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Henry establece que la cantidad de gases que se disuelven en un determinado volumen es directamente proporcional a la presión del gas que ejerce sobre el líquido. Entonces, por ejemplo, si yo disuelvo en un determinado gas, en nitrógeno, a 100 milímetros de mercurio y a un volumen mucho mayor, ¿no? A un volumen mucho mayor, yo ejerceré, por lo tanto, tendré que ejercer una presión mucho mayor de aproximadamente 1000 milímetros de mercurio, ¿no? Es decir, a menor presión, menor volumen de gas disuelto y a mayor presión,
mayor volumen de gas disuelto. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿No? La temperatura, pues, a una temperatura constante, hace que las presiones y los movimientos de los gases puedan abordar una adecuada dilución, ¿no? Por parte de la atmósfera. Esto es particularmente importante en gases como, por ejemplo, el CO2, que es un gas que tiene la particularidad de poder disolverse mucho más rápido que algunos otros gases. Aunque ustedes no lo crean, a pesar de que el oxígeno es importantísimo para el metabolismo, es el CO2 el que tiene la mayor solubilidad al momento de pasar las membranas, ¿no? Rápidamente puede llegar al equilibrio porque rápidamente puede traspasar las membranas celulares y por lo tanto no tiene problemas para poder viajar de un compartimento a otro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Esto lo vamos a ver en la última clase. Vamos a ver un poco acerca de las aplicaciones en el buceo. Muy bien, y esto es lo que les decía del vapor de agua, ¿no? Ustedes saben que en toda determinada atmósfera existe una cantidad de moléculas de agua determinadas diluidas, ¿no? Específicamente en la vía respiratoria. Como yo les decía, la presión de vapor de agua a la temperatura normal del cuerpo, habitualmente en la vía respiratoria, es más o menos 47 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos agua que está saliendo de esas al exterior en la luz de las vías respiratorias y esa agua se ve evidenciada en forma gaseosa como vapor. Entonces, ese vapor evidentemente es un gas y ese gas ejerce como tal sus propiedades de gas una presión parcial. Y esa es como estándar, y aquí para que se acuerden toda su vida, la presión de vapor es 47 milímetros de mercurio. Si la temperatura aumenta, muchachos, la presión de vapor de agua evidentemente también, porque hay un movimiento mayor por parte de las moléculas de agua. Si la temperatura disminuye, también. Es por eso, es que cuando ustedes hagan más adelante, por ejemplo, hagamos el equilibrio ácido-base en la parte renal, vamos a ver que las pérdidas de agua insensible por vía respiratoria pueden aumentar en contexto de la fiebre, ¿no? En contexto de estado hipercatabólico, porque evidentemente las moléculas de agua tienden a moverse más, a liberarse a la atmósfera y por lo tanto a perderse agua, ¿no? Lo que se conoce como las pérdidas insensibles. El líquido pleural, que eso lo vamos a revisar un poco más en la parte del siguiente segmento, la siguiente clase, que es un líquido que envuelve las paredes de las capas pleurales. Ustedes saben que el pulmón es un órgano que se expande y luego se retrae hasta cierta cantidad y está tapizada por dos capas que se llaman la pleura visceral y la pleura parietal, que la vamos a estudiar a fondo en la siguiente clase, mucho mejor, para que ustedes vean las fuerzas que intervienen en el intercambio, en la ventilación, ¿no? Y entonces este líquido pleural es muy importante también para la ventilación porque le da evitar la fricción al momento de que el pulmón inspira o expira, ¿no? Y se produce aproximadamente 0,13 a 0, más o menos 0,06 mililitros por kilo de peso en la cavidad pleural, ¿no? Eso lo vamos a revisar más adelante. Muy bien. Esto es para que sepan de dónde proviene el líquido pleural. El líquido pleural, muchachos, es un líquido que proviene directamente desde la transudación de los capilares pulmonares que pasan la pleura visceral y se van a la cavidad pleural, o sea, entre el espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal, y que se acumula en esta cavidad muy tenue, ¿no? Prácticamente es un espacio virtual, ¿no? Y se acumula como líquido pleural. Este líquido pleural, evidentemente, si todo el tiempo se está produciendo, tú dirías, doctor, pero si todo el tiempo se produce, ¿por qué es que no tenemos los pulmones llenos de agua? Fácil, porque hay un drenaje constante por parte de este líquido pleural, el cual es dado básicamente por el sistema linfático, ¿no? Y ese sistema linfático lo lleva otra vez hacia el sistema venoso, como tiene que ser, y luego finalmente este es regresado al corazón y finalmente bombeado como parte del líquido habitual.
¿Cuál es la pleural? Evitar que estas dos capas friccionen y con eso se forme una serie de desgaste de las paredes de la pleura y en final cuentas de las paredes de los pulmones con la caja torácica. El líquido pleural supera en más de 20 veces la filtración, ¿no? Y se mantiene relativamente libre de líquido. Habitualmente se acumula en el espacio pleural, ¿no? Y lo más frecuente es que este se acumule, ¿no? Se acumule, ¿sí? ¿Tienen una duda? A ver, un momento. Muy bien. Entonces, como les decía, lo más frecuente es que ese líquido se acumule y constantemente sea drenado. ¿Qué pasa en algunas patologías? Pasa que, a ver, por favor, alguien está hablando, creo. Ya. Entonces, lo que a veces sucede es que este líquido se puede acumular, ¿no? Por una obstrucción del sistema linfático o porque hay una hiperproducción de líquido, ¿no? Entonces, es importante por eso el mantener el equilibrio para que no haya un llenado excesivo, porque habitualmente este espacio es un espacio virtual, ¿no? Es un espacio que apenas tiene una pequeña cantidad de líquido lo suficiente como para permitir tecnologías como la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico, la cirrosis, cánceres pulmonares, la tuberculosis, ¿no? Etcétera, y algunas infecciones que producen derrame paraneumónico, son capaces de alterar el equilibrio entre las fuerzas que se manejan alrededor de las fuerzas de drenaje y de vaciado hacia la cavidad pleural, y esto hace que se desarrolle un cuadro conocido como el derrame pleural, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del control respiratorio. Y para hablar acerca del control respiratorio, eh, y para hablar acerca del control respiratorio, es importante entender, primero, muchachos, que la respiración como tal tiene un fin que ya les dije que es el intercambio gaseoso, ¿no? Que es evitar que los gases, evidentemente, no se acumulen, aquellos que están en exceso, como es el CO2, y aquellos que se requieren para las funciones habituales, ¿no? Se puedan realizar de manera óptima. Entonces, para ello, muchachos, ¿no? Es importante que haya un órgano o un punto de gatillo que controle la frecuencia respiratoria, que controle además el inicio de la respiración, pero yo diría que más que el inicio, la perpetuidad de la respiración, porque ustedes no dormimos y dejamos de respirar. La respiración es totalmente todo el tiempo. Y entonces cuando nosotros estamos, por ejemplo, dentro del vientre materno, estamos en una serie de, a ver, ¿cómo les podría decir?, de vacaciones nuestros pulmones, porque aquí, como no obtienen el aire directamente desde la atmósfera, pues no trabajan, si lo quieres decir así, porque literalmente están obteniendo el feto o el nuevo ser que está en el vientre materno, que aún no sale, no ha nacido, obtiene el oxígeno directamente del intercambio de gas. Ustedes nacen, lo que hacen es debutar a sus pulmones y empiezan a obtener por primera vez el oxígeno proveniente de la atmósfera. Entonces, desde que ustedes empiezan ¿cómo se llama? Empiezan su vida como recién nacidos, prácticamente empieza una dependencia por parte de ya esta vez funcionante del oxígeno. Sin embargo, el control ventilatorio aparece inclusive desde antes, ¿no? Aparentemente el niño hace movimientos de ventilación y aspiración durante el vientre materno, a pesar de en realidad no necesitarlo porque no está haciendo un intercambio directo por parte de la oxigenación proveniente de tal como tal de la atmósfera, ¿no? Muy bien. Entonces, para el control respiratorio, nosotros tenemos
tres puntos importantes a mencionar. Miren, primero uno, el control central, el que comanda la respiración, los sensores, que son como que tus mensajeros que te avisan y mandan señales al controlador central, y los efectores, o sea, los que hacen finalmente la acción de la respiración. Entonces, el control central, muchachos, está a cargo del sistema nervioso central, específicamente en el tronco encefálico, específicamente en dos puntos, en la protuberancia y el bulbo raquídeo. Por eso, muchachos, es que a pesar de ser el tronco encefálico una zona muy pequeña que recibe irrigación apenas del 20% proveniente de la arteria vertebral y el 80% lo provee la carótida interna prácticamente a toda tu masa cerebral, a pesar de apenas recibir un 20%, muchachos, este órgano muy pequeño en la cavidad infratentorial es muy importante. Un tumor, un infarto cerebral masivo con compresión del bulbo raquídeo, una hernia, ¿no? Una hidrocefalia que comprometa de alguna forma al bulbo raquídeo, específicamente en la parte donde se encuentran los centros, provocar la parada cardíaca inmediata, ¿no? Por apagamiento del centro respiratorio, ¿no? Es como que tú apagas el switch que hace que tú ventiles. Si no hay quien comande a los músculos para aumentar los diámetros de la caja torácica, no hay, por lo tanto, quien pueda hacerte ventilar. Entonces, esto explica por qué, por ejemplo, cuando nosotros tenemos infartos masivos, ¿no? De corteza cerebral, ¿no? Inclusive, la persona puede seguir viva, ¿no? Inclusive por el control del bulbo raquídeo, ¿no? Uno puede estar cerebral, está comprometida, pero el bulbo raquídeo sigue funcionando y por lo tanto la persona sigue respirando. Entonces, esto es para que vean ustedes el grado de importancia que tiene el sistema nervioso central. Luego de ello, ustedes tienen lo que son los efectores, ¿no? O sea, aquel que produce el efecto de la ventilación, que son los músculos respiratorios, y los sensores, porque ustedes tienen que tener una maquinaria que tenga la capacidad de detectar las presiones parciales de los gases o los cambios en la gasometría que provoquen las direcciones de la frecuencia ventilatoria. Y entonces, cuando hablamos del centro respiratorio, miren ustedes, ahí tienen al bulbo raquídeo, a la protuberancia, hay que hablar que en este sistema se encuentran centros ubicados como son el centro neumotáxico, que es este centro que está en la parte superior, el centro apnéutico, que es la parte media, y el centro vulvar, ¿no? Que es este que está acá. Entonces, el centro vulvar es el más importante y se denomina, es el que tiene la ritmicidad medular, es el movimiento de inspiración y la expiración. El centro neumotáxico que frena, inhibe al centro apnéutico, y el centro apnéutico, chicos, es el que aumenta la frecuencia respiratoria. Es el que promueve que el centro vulvar aumente la frecuencia de ventilaciones por minuto. Es decir, la fuerza con la que se contraen y relajan los músculos de la caja torácica, ¿no? Entonces, el grupo respiratorio, aquí se pueden dividir en grupos, ¿no? Tenemos acá a su vez el grupo respiratorio dorsal, ¿no? El grupo ventral, que es este que está acá, ¿no? Y algunos agregan uno más, que es el centro neumotáxico, ¿no? Que es el centro parte del el centro apnéutico, ¿no? Este que está acá, centro neumotáxico. Entonces, el grupo dorsal es el que está localizado en la porción dorsal, o sea, en la parte hacia atrás del bulbo y que participa en la inspiración. El grupo ventral es el que puede producir la expiración o inspiración según las neuronas que estén utilizándose. Y el centro neumotáxico, que como ya les dije, ¿no? Ayuda a regular la frecuencia del patrón respiratorio mediante la inhibición o el frene de los impulsos producidos por las hormonas del centro apnéutico, ¿no? Entonces, el grupo respiratorio dorsal
¿no? Están básicamente ligados a un músculo, a un núcleo especial que se llama el núcleo del tracto solitario. Ustedes ya más o menos en neuroanatomía habrán aprendido o aprenderán, ¿no? Que los grupos o cuerpos neuronales distribuidos a lo largo del tronco encefálico. Uno de ellos, de estos grupos neuronales, son el núcleo del tracto solitario, que está muy ligado a lo que es el nervio vago, el glossofaringeo, ¿no? Entonces, ellos, dentro de las funciones del núcleo del tracto solitario, aparte de una serie de funciones parasimpáticas, está el del control de la respiración. Es el que nosotros le conocemos como el grupo respiratorio dorsal y que es parte de la sustancia reticular que hay en el interior, ¿no? Es lo que produce lo que se le conoce como la rampa respiratoria y aumenta de manera continua a medida que la rampa respiratoria alcanza aproximadamente 2 segundos, ¿no? Una vez que esto sucede, se interrumpe de manera súbita durante aproximadamente 3 segundos siguientes y esto finalmente inactiva al diafragma y permite el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica produzca la expiración, ¿no? Entonces, ¿esto qué ventaja produce? Que se genere un aumento progresivo del volumen de los pulmones durante la inspiración en lugar de jadeos inspiratorios. Eso quiere decir que cuando ustedes empiezan a aumentar la frecuencia respiratoria, se hace paulatinamente hasta que vamos agregando rápidamente los volúmenes que van ingresando a la caja torácica, ¿no? Distinto al jadeo que puede tener una persona con dificultad respiratoria, es desordenado y no permite pues un intercambio como tal. El centro neumotáxico, ¿no? Que es un centro parabranquial que está básicamente en la protuberancia. Su efecto es básicamente el controlar el punto de desconexión de la rampa inspiratoria, ¿no? Controlando de esta manera la duración de esta fase de llenado del ciclo pulmonar, ¿no? Entonces, durante la inspiración, por ejemplo, el centro neumotáxico se encarga de mantener en una determinada cantidad de tiempo, de hasta 5 segundos o más, ¿no? La función inspiratoria, y esta señal neumotáxica puede aumentar inclusive la frecuencia hasta 30 a 40 respiraciones por minuto, de tal manera que en circunstancias en las cuales haya un compromiso de la ventilación o, por ejemplo, de alveolos funcionales, aumenta la frecuencia respiratoria para que pueda haber un intercambio gaseoso que supla a la cantidad de unidades funcionales que no están respirando. El grupo respiratorio ventral, ¿no? Que está en el bulbo raquídeo, aproximadamente a 5 milímetros anterior y lateral del grupo respiratorio dorsal, ¿no? Está prácticamente rostral hacia lo que es el bulbo raquídeo y permanece casi totalmente inactivas durante la respiración tranquila normal, ¿no? Sus neuronas generalmente no parecen participar en la oscilación rítmica básica, ¿no? Y contribuye con el esfuerzo respiratorio adicional, ¿no? Uno podría decir, bueno, doctor, si todo esto parece tan complicado, que las neuronas pues involucran ya sea aumentando, disminuyendo en los impulsos nerviosos que promueven la ventilación, ¿cómo es? Tiene que haber un mecanismo de retroalimentación. Eso quiere decir que tiene que haber alguien que le avise al pulmón que haya una disminución en la cantidad, o mejor dicho, una disminución en la presión parcial de oxígeno. Entonces, para eso se requieren de sensores que nosotros podamos detectar para poder mantener una buena cantidad de presión parcial de oxígeno. Entonces, cuando tenemos un exceso de CO2 o de hidrogeniones en la sangre, este actúa de manera directa sobre el centro respiratorio. El CO2 y el hidrogenión, por lo tanto, son los principales efectores o actuantes sobre el control de la respiración, haciendo que se produzca un aumento de la intensidad de señales motoras
tanto inspiratorias como expiratorias hacia los músculos respiratorios. Uno podría pensar que en realidad es el oxígeno el más importante, y la verdad es que no. El oxígeno en realidad no tiene un efecto directo significativo sobre el centro respiratorio, ya que totalmente este oxígeno actúa ciertamente sobre los quimiorreceptores periféricos, pero no actúa sobre los quimiorreceptores centrales, es decir, aquellos que están en el mismo bulbo raquídeo, que es donde está el centro respiratorio, ¿no? Y vamos a ver por qué. Entonces, el control directo que son los estímulos más importantes que tiene el centro respiratorio, están dependiendo básicamente de los quimiorreceptores centrales. ¿Cuáles son estos? Son neuronas específicas que están localizadas en la parte más ventral del, eh, del bulbo raquídeo, ¿no? Y que están localizadas bilateralmente, que están prácticamente solo a 2 milímetros debajo de la superficie ventral del bulbo raquídeo. Es muy sensible a PCO2 y al hidrogenión, y esto pues excita al centro respiratorio, ¿no? Y en realidad, de los dos, el hidrogenión, inclusive las neuronas detectoras de la siendo quimiosensible, son excitadas especialmente por el hidrogenión, ¿no? Ya que estos en realidad no atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica, a diferencia del CO2. El CO2 sí tiene la capacidad, como ustedes pueden ver acá, de pasar libremente y directamente la estimulación sobre la zona quimiosensible y tiene un efecto indirecto potente sobre la zona quimiosensible, por lo tanto, aumentar las respiraciones por minuto. Y esto es lo que ustedes pueden ver aquí, donde un aumento muy marcado de la ventilación produce un aumento de la PCO2 en el intervalo normal entre 35 a 72 milímetros de mercurio, ¿no? Y estas modificaciones en el dióxido de carbono pueden producir lo contrario, ¿no? De tal manera que aquí se logra evidenciar que es el CO2 el cual es un estímulo intenso en las primeras horas de la primera elevación del PCO2 y luego va progresivamente disminuyendo su efecto de acuerdo al grado de estímulo que tienen sobre el centro respiratorio. Las modificaciones que el oxígeno hace a nivel central, en realidad, como les decía, no tiene prácticamente ningún efecto. El oxígeno como tal ejerce sus efectos sobre receptores, pero del tipo periférico, ¿no? A diferencia del CO2. Entonces, otra vez, el CO2 y el hidrógeno son los principales estímulos a nivel de la región central. Los quimiorreceptores periféricos son receptores especializados encontrados principalmente sobre las superficies de algunas estructuras vasculares como la aorta y la bifurcación carotidia, ¿no? Que pueden detectar ya sean modificaciones de oxígeno en la sangre, como también responden en menor grado a concentraciones de hidrogeniones y de CO2, a diferencia de los quimiorreceptores centrales, ¿no? Entonces, la mayoría de estos están básicamente en el cuerpo carotidio, pero también pueden existir en otras zonas como la región abdominal o torácica, y como les digo, habitualmente están en superficies de vasos grandes. Por ejemplo, el corpúsculo carotidio que se encuentra a nivel de la bifurcación de la aorta por encima del seno aórtico, y el corpúsculo aórtico que se encuentra por encima del seno aórtico, que es en el callado de la aorta, ¿no? Este manda, el primero, pues, está inervado básicamente por el nervio glosofaringio, y es el glosofaringio que le lleva, miren ustedes, la información hacia el bulbo raquídeo, ¿no? Y miren ustedes aquí, el aórtico lleva esa información básicamente por el nervio vago. ¿A dónde? Al bulbo raquídeo. Entonces, miren ustedes, la frecuencia de los impulsos es particularmente sensible a las modificaciones de PO2 en el intervalo de 60 a 30. Un intervalo en el que la saturación de hemoglobina con oxígeno disminuye rápidamente. Eso quiere decir, muchachos, que, miren, esta es la cantidad de impulsos por segundos ejercidos por el corpúsculo carotidio, ¿no? Y miren ustedes, este impulso prácticamente se eleva muy por encima, casi en picada, en pendiente, recién cuando llegamos a un valor de menos de 60, ¿no? Un menos de 60, ya los impulsos del corpúsculo carotidio se pican porque
promueven el aumento del estímulo de la frecuencia respiratoria para poder aumentar la cantidad de oxígeno. Por encima de los 60 bajos, llegando a ser hasta cero, ¿no? A mantenerse casi en una meseta cuando están por encima de 100. Por milímetros de mercurio es lo que habitualmente, cómo funciona o la cantidad que se requiere para mantener las reacciones metabólicas dentro de los parámetros deseados. Entonces, los corpúsculos carotídeos, ya les dije, el corpúsculo aórtico, el corpúsculo carotídeo, y esto es para que los conozcan, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? Y es que lo que sucede es que la PCO2, ¿no? La PCO2 o, por ejemplo, también las células del oxígeno actúan sobre canales que todavía no están del todo definidos, actúan sobre el cambio de permeabilidad de canales dependientes de potasio, que a su vez, al permitir el ingreso de la célula de este corpúsculo carotídeo, que es la célula glomus, ¿no? O la célula glómica, cambia el voltaje por ser aumentar la carga positiva en el interior de esta célula, permite entonces el cambio de canales dependientes de voltaje de calcio, y el calcio ingresa hacia el interior de la célula glómica. Al ingresar, promueve que neurotransmisores que hay embebidos en forma de vesículas se liberen por este glomus, ¿no? Y estimule a la fibra, ¿no? En este caso acetilcolina o ATP, hacia las fibras aferentes, ya sea del nervio vago en el caso del corpúsculo aórtico, ¿no? O del glosofaringio en el caso del corpúsculo carotídeo, ¿no? Y entonces el efecto de la presión arterial baja para estimular la ventilación alveolar cuando el PCO2 arterial y las concentraciones de iones se mantienen normales, es habitualmente el de acuerdo a menor cantidad haya de oxígeno. Entonces, miren, a presiones menores de 100 milímetros de mercurio, la ventilación aumenta aproximadamente el doble cuando la PO2 arterial disminuye a 60 milímetros de mercurio y puede aumentar hasta 5 veces para valores inclusive más bajos. Por eso es que la hipoxemia es si bien es cierto, no es uno de los más importantes efectos sobre la frecuencia respiratoria, no quiere decir que no sea pobre el efecto que tenga sobre la frecuencia misma, ¿no? Entonces, aquí hay lo que se conoce como el fenómeno de aclimatación, que aquí nos ayuda un poco a entender lo que sucede cuando lo que pasa en las personas que viven en la altura. Miren qué pasa, que cuando nosotros normalmente estamos en un ambiente que tiene una menor presión parcial de oxígeno atmosférico, durante el paso de los 2 a 3 días, el centro respiratorio pierde 4/5 de su sensibilidad a las modificaciones de PCO2 e hidrogenión, ¿no? Y por lo tanto deja de producirse una eliminación excesiva de CO2 en la ventilación, que normalmente inhibiría el aumento de la respiración, ¿no? El EO2 bajo puede activar el aparato respiratorio hasta un nivel mucho mayor que la ventilación alveolar, que en condiciones agudas, de tal manera que después de los 5 días a la semana aproximadamente de haber estado de haber producido este desequilibrio de CO2 y del hidrógeno, produce pues un aumento de la tolerabilidad a las cantidades de presión parcial menor de oxígeno mucho menor. Entonces, a diferencia del aumento de 70% de la ventilación que podría producirse después de la exposición aguda al oxígeno bajo, la ventilación alveolar con frecuencia puede aumentar hasta 400 y 500%. Después de 2 a 3 días, el oxígeno bajo contribuye a mucho mayor aporte de O2 adicional, por ejemplo, a aquella persona que está aclimatándose a la altura. Y es lo que vemos nosotros acá, ¿no? La PO2 tiende a mantenerse relativamente estable a conforme vamos aumentando poco a poco la ventilación pulmonar, ¿no? A la PO2. Y entonces hay que entender que otro punto muy importante que aumenta la cantidad de ventilación pulmonar no solamente es la oxigenación y no solamente es la PCO2, sino que también es el pH, porque el pH es el que nos habla de la concentración de hidrogeniones. Y hemos dicho que el otro importante efector sobre la frecuencia respiratoria es el pH. Entonces miren ustedes, aquí tenemos diferentes puntos de acuerdo a la cantidad de oxígeno y de CO2, y miren ustedes cómo la ventilación pulmonar y por lo tanto la PCO2, la PCO2
La ventilación pulmonar, claro, perdón, tiene una pendiente cada vez menor de acuerdo a menor cantidad de pH, ¿no? Eso quiere decir que mientras más ácido esté nuestro entorno, mayor frecuencia respiratoria se producirá, inclusive a pesar de que haya o una menor presión parcial de oxígeno o haya una mayor presión parcial de CO2, ¿no? Muy bien. Y para finalizar ya, un poco acerca de la regulación respiratoria, hay que ver que durante el ejercicio existe un aumento aparentemente del consumo de oxígeno, pero también por parte de la frecuencia respiratoria en un primer inicio, pero este no está ligado a los de aumento de hiperventilación de CO2, sino que aparentemente el ejercicio por el aumento de consumo metabólico ejerce por sí mismo un efecto directo sobre el centro respiratorio que le hace aumentar la frecuencia respiratoria a pesar de que en las primeras etapas del ejercicio no hay todavía un cambio muy marcado por parte de la presión parcial de CO2, ¿no? Producido por la hiperventilación que produce el oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Que aparentemente el centro respiratorio altera la ritmicidad y la frecuencia de las respiraciones apenas iniciado el ejercicio sin haber el estímulo del cambio de PCO2 o PO2 de por medio, ¿no? Y ustedes van a ver que el oxígeno pues aumenta en pendiente la ventilación pulmonar prácticamente desde el inicio, ¿no? A pesar de que no hay un cambio muy marcado de la PCO2. ¿Cuáles son los otros factores que regulan la respiración? El control voluntario de la respiración. Claro, obviamente, si tú quieres, puedes bajar la frecuencia respiratoria, tiene cierto grado voluntario, no tampoco es del todo. Hay receptores de irritación de la vía aérea, también pueden provocar aumento de la ventilación en el epitelio de la tráquea, de los bronquios. Receptores J de los pulmones, que son terminaciones nerviosas sensitivas en algunas partes, como son capilares pulmonares, etcétera. Inclusive pueden ser responsables de una mayor dilatación y producir el edema pulmonar, por ejemplo. El edema cerebral, que deprime el centro ventilatorio, razón por la cual puede producir parada cardiorrespiratoria, y la anestesia, que son evidentemente un factor externo que contribuye a la disminución de la regulación respiratoria. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, el día de hoy hemos llegado hasta aquí. ¿No? El día de hoy hemos llegado hasta aquí, ¿no? Para poder ver la primera parte de lo que con respecta a la fisiología respiratoria. ¿Sí? Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente clase. A ver, voy a llamar lista a los que no estaban presentes. Vargas Laucata. Vargas Laucata no está, ¿no? Muy bien. Listo, muy bien muchachos. Nos vemos. Hasta la